Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy vamos a hablar de seguros de vida, cuánto sale y en qué compañías es más económica esta cobertura que nos permite proteger a nuestra familia contra la posibilidad de perder su principal fuente de ingresos. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos 7 días con la presencia del economista Carlos Pérez. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con estos temas y vamos a responder como siempre a todas tus consultas. Muy bien, ya estamos aquí con Santiago Chelala, también está Yamila Escala y nuevamente, una vez más, nos acompaña Julián Siri para repasar lo sucedido esta semana en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí. Vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy. En los últimos días, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires lanzó un plan para ayudar a aquellas personas que tienen dificultades para alquilar una vivienda. Santiago nos va a brindar más información sobre este tema. Podemos decir que es una medida peronista para este nuevo acuerdo que parece que hay también entre el PRO y algunos sectores del peronismo tradicional, porque hay mucha gente en la ciudad de Buenos Aires que no tiene la garantía que piden generalmente los propietarios en las inmobiliarias para alquilar y por lo tanto se les dificulta, sobre todo a los jóvenes, tener una vivienda propia, irse a la casa de los padres o simplemente, pasar a ser inquilinos en todas las buenas de la ley. Por eso el gobierno de la ciudad ha sacado un plan muy interesante porque ofrece una garantía bancaria, hay un préstamo subsidiado para aquellos que se incorporen a este programa y por supuesto, también un hecho importantísimo es que hay un sistema de ahorro previo, donde uno puede dejar una parte de su sueldo, no necesariamente tiene que estar en blanco, simplemente durante algunos meses ir demostrando que tiene capacidad de pago en este plan de ahorro previo y así, acceder a esta garantía que va a servir entonces para alquilar. Hay un número de teléfono, esto es muy importante, aquellos interesados, 0810-333-CASA, CASA es 2272. Así que me parece que es muy interesante. En épocas electorales suelen haber este tipo de planes. Fue el plan inquilino en su momento, con tasas hipotecarias muy económicas y plazos hasta 30 años. Uno tiene que estar atento en estas épocas de elecciones y aprovechar, en la medida que lo necesite, estos planes, en este caso, para inquilinos. Muy interesante. Santiago, repitamos el teléfono una vez más. Te digo, es 0800-333-2272. Ahí uno puede averiguar acerca de cuáles son los requisitos que piden, tanto monotributistas como empleados en relación de dependencia, por supuesto, como también aquellos que trabajan, te decía, en el sector informal. Solamente con el hecho de demostrar ingresos por unos cuantos meses pueden acceder entonces a esta garantía bancaria y hacerse así, acreedores de un contrato de alquiler finalmente para poder irse de sus casas, en el caso de los jóvenes, que es una problemática muy difundida aquí en la ciudad de Buenos Aires. Una medida acertada para intentar aliviar el importante déficit habitacional que existe en la ciudad de Buenos Aires y que de acuerdo a un informe publicado el año pasado se incrementó en cerca de un 80% en los últimos 20 años, principalmente en la última década. Vamos a cambiar de tema, ahora vamos a hablar de seguros de vida. Cuánto sale y en qué compañías es más económica esta cobertura que nos permite proteger a nuestra familia contra la posibilidad de perder la principal fuente de ingreso del hogar. Y en sus dos versiones, muerte o muerte e invalidez. Como siempre, el ejemplo, en este caso, un hombre de unos 40 años, casado con 2 hijos y en el primer caso, como les decíamos, solo por la posibilidad de muerte, ¿sí? Por un lapso de 30 años y una suma actualizada con un valor, ¿sí? de este mes, bien fresquito, de 325.000 pesos. Arrancamos entonces y lo más barato que hay en este momento en el mercado es SMG, 144 pesos por mes. CNP 195, Sancor 207 pesos, Binaria 217, San Cristóbal 220 pesos. Un poco más arriba ya tenemos otras empresas, a ver, pasamos la placa, muy bien, 225 pesos para la segunda, Allianz 231, MetLife 236, Zurich 250 y HSBC 270 pesos.
Bueno, esto entonces en el caso de muerte. Por muerte e invalidez, pero con las mismas características, recordemos, hombre casado, 40 años, 2 hijos, 194 SMG, CNP 205, Binaria 245 pesos, Sancor 264 y MetLife 290. Desde ya un poco más elevadas estas sumas. Y seguimos, 305 arriba de 300 Allianz, la segunda 307, San Cristóbal 320, Zurich 330 pesos y HSBC 347 pesos. Estos son los valores entonces actualizadísimos para tener en cuenta y consultar sobre su seguro de vida. Bueno, un precio bastante accesible para que una familia se garantice, ¿no? Un ingreso, un monto de dinero en el caso, ¿no?, de la pérdida de su principal fuente de ingreso. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a comenzar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y continúa esta euforia de fin de ciclo con un nuevo máximo que anotó el Merval en los últimos días. Julián nos brinda información sobre este tema. Correcto, Ale. Cerró el Merval la semana por encima de los 11.370 puntos. Realmente ha tenido un movimiento, sigue teniendo un movimiento alcista. Esta vez, o una vez más, por lo menos en lo que va del año, explicado principalmente por lo que es energéticas y lo que es la parte del sector financiero. Aquellos sectores, ¿no?, que despiertan expectativas de que va a mejorar su situación ante un cambio de gobierno. Exactamente, a diferencia del Merval fuerte del año pasado, que tenía un componente por ahí más apoyado en todo lo que es el sector petrolero, le hace Tenaris, YPF, Petrobras mismo. Hoy en día los sectores líderes están siendo el Edenor, Pampa, todo lo que es Galicia, Banco Francés, que a su vez están empezando a mostrar valuaciones en donde uno tendría que empezar a preguntarse cuál es el margen de lo que son expectativas y cuál es el balance real de estas empresas. Por ejemplo, en el sector financiero se están viendo price earnings que no se veían por lo menos en década y media. Ahora nuevamente tenemos que aclarar qué es eso de price earnings. Gracias. Es el cociente del precio de la acción sobre la ganancia por acción de la empresa. Está mostrando valores alrededor de 10 a 15 según el activo específico, el cociente. Se supone, digamos, que uno compra una acción buscando una rentabilidad. Exacto. Y pensando si ese de que precio es muy alto, la rentabilidad va a ser baja. Vamos a hacer la aclaración. Pensando de que distribuya todas sus ganancias, ¿cuántos años tardaría de ganancias en recobrar la inversión? Claro. Hace un año y medio atrás, 2 años, estaban por el piso los valores de esos cocientes. Hoy ya empiezan a tomar un valor en el cual uno tiene que empezar a preguntarse cuánto margen al alza queda. Muy bien, un tema para considerar. Bueno, vamos a cerrar de esta manera este bloque. Quédate con nosotros. En instante estamos de regreso. Bueno, estamos de regreso y vamos a comenzar a responder las consultas que nos han enviado. Por ejemplo, la de María sobre la situación del Banco Columbia. María y otras personas nos consultan mucho por Banco Columbia, es un banco especializado en créditos para el consumo minorista. Vemos sus números en pantalla, tiene un patrimonio de 309 millones de pesos, depósitos 3.211 millones y resultados positivos también de 11 millones de pesos. Pero aunque tiene justamente un resultado positivo, en este caso tiene indicadores de solvencia y de liquidez que están por debajo del promedio del mercado, así que asignamos una cara seria para el Banco Columbia. Bueno, cambiamos de tema y esta semana se ratificó el paro del transporte para el próximo 31 de marzo en reclamo de la actualización del impuesto a las ganancias que año a año se va quedando con una porción más elevada del ingreso de los trabajadores de mayores salarios como consecuencia de la inflación. Nuestra colaboradora Maite Peñañori dialogó con el público sobre este tema. Café Financiero le preguntó a los trabajadores cuál es su postura respecto a este reclamo y si creen que el gobierno debería recortar gastos de otras áreas para atenderlo. Sí, obvio. ¿Por qué? Porque hoy es como dicen en varios lados, como es un impuesto no a las ganancias, sino al trabajo. Cualquier más o menos trabajador medio tiene que estar pagando una gran parte de su sueldo. Elevarlo porque está muy bajo. No, la idea no es que se perjudique el país, pero bueno, los trabajadores realmente lo sienten. Los que no ganan mucho lo sienten. Creo que sí, que sería muy bueno que lo hiciera. Y son valores que han estado durante mucho tiempo. Supongo que la inflación los ha afectado como cualquier otra cosa. Sí, estimo que sí. Yo lo veo en mi recibo de sueldo y la verdad que me afecta mucho porque
es un impuesto que no deberíamos tener los trabajadores. Bueno, independientemente de la justicia del reclamo, sería importante que quienes lo impulsan propongan, ¿no? También de dónde sacar los recursos para atenderlo, ¿no? Estamos en un momento en que las cuentas públicas presentan un agujero enorme y entre todos, ¿no? Tendríamos que decidir cuáles son las prioridades y dónde hay que recortar los gastos. Esperemos, ¿no?, que el debate electoral eche luz sobre este asunto. Sí, no está mal, Ale, que los salarios más altos paguen impuesto a la ganancia, por más que sea impuesto al trabajo, pero también sería justo que haya una regla clara de actualización, como pasa, por ejemplo, con las jubilaciones, ¿no? Donde uno sabe de antemano cuánto van a ir aumentando sus ingresos. Desde ya. Bueno, vamos a cambiar de tema y esta última semana tanto el petróleo como la soja alcanzaron sus valores mínimos en este 2015. Julián va a analizar este tema. Bien, realmente fue una semana bastante movida para todos los commodities y también para las monedas. Al principio de la semana creo que el pico de tensión fue hasta los resultados de la reunión de la Fed allá por mediados del miércoles, en los cuales todo el mundo estaba apostando a una probable suba de tasas de interés de parte de los Estados Unidos o de la Reserva Federal de los Estados Unidos, lo cual estaba trayendo bastante nerviosismo. Lo vemos ya desde hace largo rato en la caída sostenida del petróleo, aumento de la volatilidad en todo lo que son commodities y monedas. Bueno, resultó ser de que habló la chairman de la Reserva Federal, Janet Yellen, y brindó bastante tranquilidad, y cambiando las expectativas con respecto al timing de la suba. Todo el mundo estaba esperando una situación cercana a junio para la suba de tasas. Se difirió, lo que el mercado cree, se difiere para diciembre. Expliquémosle al público por qué, digamos, cuál es la vinculación, ¿no?, entre la tasa de interés de los Estados Unidos y los precios de los productos, ¿no?, de los commodities. Básicamente la idea es, por un lado, el driver principal es el costo del dinero, que al elevar ese costo habría una caída en la demanda internacional, ¿no?, de todos los bienes y servicios. Exactamente, y más viniendo de una situación en la cual una parte del mercado especula de que también estuvieron inflados artificialmente por ese dinero barato. Entonces, dada esa situación, bueno, tuvimos focos muy puntuales como el del petróleo, donde la caída ya en el último semestre fue del 50%, y también en las commodities. Por ejemplo, la soja, depende del valor máximo donde uno mida, la caída es de 20 o 30% en los últimos 6 meses a un año. Es importante eso, pero bueno, el anuncio de la Reserva Federal trajo tranquilidad y se estabilizaron los precios y también las monedas, especialmente la de Brasil, que en estas últimas 2-3 semanas había traído mucha preocupación, así que es un alivio para Argentina. Recordemos, ¿no?, que el precio del petróleo se acercó a los $40 el barril, ¿no?, el precio que tenía en el año 2009. Sí, y no me arriesgaría a dar ninguna proyección para lo que es fin de este año o principio del año que viene, porque se encuentran voces que dicen que puede estar en $15 hasta $70. Miren la variación de precios que podría haber. Una timba. Muy bien, vamos a cerrar entonces este bloque respondiendo a la inquietud de uno de nuestros televidentes sobre la situación de una compañía de seguros. Valentina, que nos consultó sobre la situación de la Perseverancia. Esta empresa presenta estos indicadores. Activo, 436 millones de pesos. Pasivo, 361 millones. Patrimonio, 75 millones de pesos. Resultado positivo, 12 millones. Primas, 231 millones. E informa 1.688 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, a ver, acá abajo, @Café Financiero, o en Facebook también nos encuentran como Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Información, como siempre decimos, es muy importante que tenés que tener en cuenta al momento de contratar a tu compañía de seguros para estar seguro de que en caso de siniestro la compañía va a contar con los recursos para hacerlo frente. Cerramos de esta manera el bloque. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Carlos Pérez sobre la situación de la economía y los hechos más destacados que ha dejado esta última semana. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Carlos Pérez para analizar los hechos más destacados que dejó la última semana en materia económica. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo les va a ustedes? Bueno, gracias por estar aquí. Bueno, una semana en la que, como decíamos en el bloque anterior, los precios tanto de la soja como del petróleo alcanzaron los mínimos del 2015, si bien después cerraron el viernes
en alza. ¿Qué evolución esperás, ¿no? Desde tu humilde opinión para los precios de estos commodities, ¿no? Para los próximos meses? Y convengamos una cosa, hay una regla bastante lógica que se va dando cuando el dólar empieza a apreciarse y a fortalecerse respecto a todas las monedas del mundo, cuando la Reserva Federal empieza a tocar la tasa de interés, y esto se ve venir, ya por ejemplo el mercado se ha anticipado y el dólar se está apreciando no solo contra las monedas fuertes, contra el euro, contra el yen, contra la libra, también contra las monedas de los países emergentes. Hay fuertes depreciaciones, lo estamos viendo en Brasil con el real, y de algún modo esto lo que está anticipando es que va a ser Estados Unidos quien empiece a través de la Reserva Federal a tocar la tasa de interés a la alza, y esto hace a un fortalecimiento que termina impactando habitualmente, esa es la palabra que no me salía, en el precio de las commodities a la baja. Y es lo que está pasando. La soja está bastante abajo en precio respecto de los registros del año anterior, el petróleo lo mismo, metales también, las commodities están bajando en precio, ¿no? Sí, el petróleo cayó en el último año más de un 50% en su precio, la soja alrededor de un 20%. ¿Cómo crees que impacta esto en la Argentina, ¿no? Porque tienen efectos contrarios, ¿no? Por la situación hoy importadora de Argentina de combustible, ¿no? De alguna manera, ¿ves que se compensan estos efectos o pesa más uno que el otro? Pesa más la soja que el petróleo. Está claro que en el caso de la soja juega para nuestra economía negativamente, en el caso del petróleo no. De todos modos... Pero al mismo tiempo ha sido más brusca la caída del petróleo que la de la soja, ¿no? Sí, pero es mucho más importante las exportaciones y explican todo lo que es productos primarios, manufactura de origen agropecuario, explica la mayor parte de nuestras exportaciones. Las importaciones de todo lo que es combustible es bastante bajo. Pero, a ver, yo vuelvo sobre un punto. Me parece que esto a nivel regional impacta en lo comercial, por supuesto, pero también impacta en lo financiero. Y la Argentina, la verdad que no digo que haya estado fuera el tema de la suba de las tasas de interés, ¿a eso te referís? Sí, por supuesto. Lo que uno está viendo, este doble efecto, porque es un doble efecto, por un lado el superdólar que juega en contra de la evolución de precios de las commodities, y esto tiene un impacto comercial, claro. Y por otro lado el superdólar que de algún modo hace un flight to quality, ¿no? Claro. Hace a que los dólares vuelvan a Estados Unidos y salgan de los emergentes. Bueno, y me parece que ahí la Argentina, si bien no es que estuvo fuera del mundo, estuvo apenas colgada de una rama. Entonces en términos de flujo, la verdad que para alguien que no recibía nada le pega mucho menos que para alguien que estaba integrado, como puede ser el caso de nuestro vecino grande, que es Brasil. De todos modos, está claro que para la Argentina el viento de cola empieza a desaparecer. No digo que sea viento de frente ni de que las condiciones se vuelvan complicadas, pero claramente no son lo favorables que eran hasta un año atrás. Justo, ¿no? Igual está sucediendo esto cuando la Argentina empieza a tener una cierta necesidad o una mayor necesidad de acceder, ¿no?, a los mercados de capitales internacionales. Yo creo que la necesidad la tenemos desde hace un lustro. Lo que pasa que la negación del gobierno, creo sinceramente que en los últimos 5 años se ha hecho un uso y abuso de los pesos que requirió el gobierno, de los dólares que requirió el gobierno para el falso desendeudamiento, porque lo que se ha provocado es un descalabro en el balance del Banco Central, y ese balance muy malo que hoy tiene el Banco Central en términos de la cobertura de las reservas de los pasivos monetarios, en términos de el patrimonio que es 600.000 millones de pesos más bajo que el financiamiento que el Banco Central le da al gobierno nacional, que todos sabemos que es un pagadiós. Y
no es que los problemas patrimoniales y los problemas de balance del Banco Central se van a ver reflejados en que lo mismo que un banco comercial, que de pronto el inversor se asusta y saca el depósito, pero ¿sabes qué? El descalabro patrimonial del Banco Central se termina traduciendo en estancamiento económico, en inflación elevada y en devaluación. Y la Argentina se ha caracterizado por estas tres cosas en el último gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Digo, básicamente es una economía que en los últimos 4 años estuvo estancada, con inflación alta y creciente el año pasado, y con una devaluación que hemos tenido un salto del 20% en enero de 2014. ¿no? Sí. Una de las discusiones o debates de la semana, Carlos, fue en torno al cepo cambiario. Desde un partido político dijeron, bueno, el 11 de diciembre se puede sacar el cepo cambiario. Pongamos el nombre, ¿no? Mauricio Macri dijo... Sí, a mí porque dentro del mismo PRO también hubo Melconian dijo que no, otros dijeron que sí. ¿Cuál es tu posición en este debate? No, a ver, yo creo que hay que poner los caballos delante del carro. Porque digo, que discutan entre los candidatos o están a presidente. Poniendo los caballos delante del carro, ¿no? No, yo lo que digo es que entre los candidatos a presidente, Scioli, Altamira, Massa, bueno, a Scioli tal vez le va a ser más difícil, Macri, Sanz, que discutan cómo salir del cepo me parece bárbaro. Ahora, que el gobierno, a través de su ministro de Economía, del presidente del Banco Central, se ponga a opinar respecto a la responsabilidad de lo que puede decir un candidato a presidente, la verdad me parece un tanto desmesurado. Digo, ¿quién nos metió en esto? Digo, ¿quién ha gestado, creado, desarrollado y engordado el cepo cambiario? Digo, está claro que la Argentina tiene un gran problema y me parece que el problema tiene que ver con una emisión de pesos que inundó la economía argentina, con una escasez de dólares muy importante y con un tipo de cambio real que se ha atrasado. Por lo tanto, si me preguntan mi modesta opinión, yo creo que va a tener que ser una mezcla de las tres cosas. Astringencia monetaria, esto quiere decir tipos de interés más altos, ¿sí? Ingreso de capitales y también mejora del tipo de cambio real. Digo, me parece que la mezcla de las tres cosas es lo que va a producir la liberación del cepo, que es un tema a discutir si esto va a ser gradual o de shock. Por eso, esas cosas tienen que estar antes de la liberación del cepo. Bueno, por eso mismo habrá que ver. Sí, hemos probado, por ejemplo, con la alteración del tipo de cambio, cuando se hace gradual, que en realidad los resultados terminan paralelamente, siendo... Por eso digo, me ¿no? parece que esto tiene que ver con un cóctel donde hay que usar todas las variables. Ingreso de capitales, mejora del tipo de cambio real y mejora de los tipos de interés. Carlos, ¿te parece que sería correcto sacarle la licencia al Citi o castigarlo de alguna manera por no cumplir con las leyes argentinas, como bueno, se estuvo rumoreando que el gobierno podría hacer por el fallo de Griesa? A ver, yo creo que tal vez lo que se tiene que hacer es replicar al Citi lo del Boni, pero me parece descabellado pensar en quitarle la licencia para operar en la Argentina. Digo, en todo caso, así como se hizo con el Boni, que se dijo, bueno, está nación fideicomiso, el gobierno en todo caso tiene que buscar la vía alternativa para que los tenedores puedan cobrar y digo, está más que claro que el Citi ha hecho todo lo posible para, y se presentó ante Griesa para tratar de pagar. Entonces digo, me parece que es un problema que es un problema que excede al Citi, me parece que este es un problema que tiene Griesa, los fondos buitres y la Argentina, y que si se quiere, en el caso del Citi ha intentado y de hecho ha recibido en su momento los permisos de Griesa para hacerlo, con lo cual no hay un problema de voluntad, y sí me parece que la solución más fácil es replicar lo que se hizo con el Boni y con Nación Fideicomiso en el caso del Citi, que es una parte y que es la deuda que tiene problemas. Digo, esto no tiene nada que ver con los depositantes, con aquellos que toman crédito desde el Banco Citi, que es un banco extranjero que viene operando desde hace muchísimo tiempo en la Argentina y que ha sido un banco digo, a ver, me parece que meter ruido en el mercado financiero no aporta demasiado, ¿no? Muy bien, bueno, Carlos, muchas gracias. Nos vamos entonces con el análisis de Carlos Pérez sobre lo que viene sucediendo a nivel internacional con
con los precios de los commodities, su impacto en la Argentina y algunas de las promesas que vienen realizando los candidatos mientras nos vamos adentrando en la campaña electoral. Nos reencontramos mañana a las 19:30 aquí en Metro.